Muy buenas compañeros, compañeras, ¿cómo estáis? Hoy quiero traeros una información que tenía bastantes ganas de compartir con vosotros desde hace tiempo y no había encontrado el momento de grabar esta clase. Así que voy a hacerlo hoy y quiero compartir con vosotros una introducción tanto a lo que sería el porte del arma corta en oculto como la introducción al tiro defensivo o digamos a ese tiro en Close Quarters Battle. ¿Vale? Cuando una persona, o cuando estamos digamos, mezclamos ya el tiro defensivo con el cuerpo a cuerpo, o tenemos que realizar ese tiro defensivo en una muy corta distancia. Entonces me gustaría mezclar, digamos, dos introducciones, que es la introducción al porte oculto y la introducción al cuerpo a cuerpo o al tiro defensivo mezclado con el cuerpo a cuerpo. Y simplemente, como os digo, va a ser una introducción y un repaso de los materiales que existen y de las posibilidades que nos ofrece, digamos, este tipo de material y cómo emplearlo cuando nos encontramos de paisano y vamos armados, ya sea por trabajo o por defensa personal. Bien, en primer lugar, ¿cuándo utilizaríamos este tipo de porte de material o de armamento? Por lo general lo vamos a utilizar cuando vayamos de paisano, aunque es que es cierto que hay profesionales que, yendo uniforme, prefieren llevar, digamos, algo de material y armamento en oculto para, digamos, tener una reserva de material o armamento en el interior del pantalón por si pues perdían el cinturón de servicio o lo que fuera, ya sea un cuchillo de servicio, un bastón extensible, un arma corta compacta, etcétera, etcétera. Pero por lo general lo vamos a utilizar cuando vayamos de paisano, tanto para defensa personal como para servicios de seguridad pública o privada de paisano, ¿vale? Esto lo suelen utilizar escoltas, lo suelen utilizar policías de paisano y pues bueno, pues es digamos, un recurso muy útil y muy bueno para cuando nos encontramos de paisano y no queremos, digamos, dar imagen al exterior de que vamos armados y de que estamos desempeñando tareas de seguridad. Yo hoy voy a utilizar una réplica de una Glock 17 con una funda de Kydex, pero por lo general se suele utilizar con armas más compactas, ¿vale? Hoy se va a notar un poquito más que la llevo en porte oculto, pero también me he puesto ropa muy normal para que veáis que, aunque pese a ser un arma muy grande, no se va a notar excesivamente. Pero sí que es cierto que esto sería óptimo emplearlo con armas más compactas, tipo USP Compact, tipo Glock 19, 26, 43, 48, ¿vale? Armas que son o están diseñadas también para ese porte oculto o para tareas más discretas, ¿vale? Porque son más compactas y más pequeñas. Pero bueno, hoy voy a emplear esta y vais a ver que incluso siendo tan grande, pues bueno, aunque se note un poquito que la llevo, no tendría por qué ser tampoco un arma, ¿vale? Podríamos llevar otro tipo de material, pero sí que se va a notar un poquito más, ¿vale? Entonces hacer ese hincapié en que lo general o lo normal sería emplearlo con armas más compactas. También decir que esto se puede emplear tanto con arma corta como con otro tipo de materiales, tipo cuchillo de servicio, navaja, bastón extensible. Hay material de todo tipo para porte oculto. Tenemos portatorniquete, tenemos portagrilletes, portabastón, porta arma corta de todos los tipos y también fundas interiores para armas blancas, ¿vale? Que son un poquito más escasas, pero sí que es cierto que hay muchas armas blancas que ya vienen con su funda de Kydex o rígida o de polímero rígido y podríamos adaptarla, ¿vale? Y llevarla también en porte oculto. Pero también tengo que decir que con las armas blancas hay que tener cuidado al extraerla porque podríamos cortarnos antes de desplegar incluso ese arma. Y poco más, comentaros que sí que os recomendaría que las fundas que utilicéis sean de polímero rígido o de Kydex. El Kydex es un polímero que está de moda últimamente y la mayoría de las fundas salen de este material, pero sí que os recomendaría que fueran rígidas. Yo son las que empleo y os recomiendo eso porque creo que son las más cómodas y que facilitan tanto el desenfunde como el enfunde. Y además dan más comodidad a la hora de llevarlas en un vehículo o pues eso, cambiar de posición, ir sentado, ir de pie. Son las más cómodas. Hay otra precaución que tendríamos que tener cuando empleamos este tipo de porte oculto y es no estar, sobre todo al principio cuando empezamos a llevarlo, que nos resulte incómodo, y es no estar todo el rato tocando el arma y acomodándola, ¿vale? Porque se va a notar mucho desde el exterior y de hecho los que habéis desempeñado tareas de seguridad lo sabéis, que siempre vais buscando pues que la gente no lleve objetos, o sea, siempre vigilando las manos, ¿no? Y lo que hacen con ellas, si se tocan mucho el cuerpo, si se tocan algo que llevan en el bolsillo o en la parte de atrás, ¿vale? Entonces, pues bueno, todos sabéis la importancia de eso, de no estar con las manos todo el rato acomodando el arma
etcétera, etcétera. Entonces, si tuvierais que acomodarla porque la lleváis y es incómodo, yo os recomendaría pues que os vayáis al baño, si estáis en un bar, os vayáis al coche o a algún sitio en el que, o incluso dentro de un ascensor, si tenéis la oportunidad, pues ahí sea esos lugares en los que os la recolocáis, acomodáis, para que no sea, pues eso, observable desde el exterior, ¿vale? Y sin más, comenzamos. Como os digo, hoy se va a notar un poquito que llevo la Glock 17 porque es muy grande, ¿vale? Es un pistolón, entonces, pues bueno, igual se nota un poquito, pero si lleváis una arma más compacta, comprobaréis que no se ve prácticamente nada, ¿vale? O nada. También os recomendaría que utilicéis ropa normal, pero si es posible que utilicéis ropa un poquito ancha, ¿vale? Porque vais a facilitar ese porte oculto y no se va a notar. Yo me he puesto ropa de paisano, pero podréis llevar, por ejemplo, un pantalón táctico y una sudadera, y entonces disimularéis mucho más ese porte del arma. También comentaros que hay dos formas, digamos, de portar el arma en oculto. Una es en el apéndice, ¿vale? Que es, digamos, la más extendida, o la que yo personalmente defiendo y muchos de los instructores y formadores en este sentido defienden, ¿vale? Que es portarla en el apéndice, o también podemos portarla en el lateral. Lo que pasa aquí que es cierto que se va a notar mucho más, porque en el apéndice tenemos justo, digamos, una vaguada, ¿vale? Que nos permite meter el arma y que no se note tanto. En cambio, en el lateral pues siempre va a abultar un extra a la anchura de la cadera. Entonces yo recomendaría que la veáis en el apéndice, pero es cierto que se utilizan las dos y hay gente que defiende llevarla en lateral para emplearla siempre de la misma forma que cuando vamos con funda exterior, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro, comentaros que las técnicas que vamos a ver podrían utilizarse tanto con arma corta como con cualquier tipo de arma para desplegarla, y por otra parte que podríamos usarla también con las armas exteriores, ¿vale? Muchas de las técnicas que vamos a ver aquí son de contención y de retención del arma, y podríamos emplearlas también con las armas normales exteriores, ¿vale? En el cinturón de servicio o en el cinturón táctico. Bien, lo primero que quiero comentar es que si el arma es muy grande, como es el caso, yo lo que hago es también meterme la culata por dentro del pantalón, ¿vale? No solo llevar la funda con el clip atado al cinturón, sino introducir la culata por dentro del pantalón para que no se note tanto, y a la hora de desenfundar realmente no me va a impedir ese desenfunde. Por otra parte, también existen portacargadores, ¿vale? Entonces podréis llevar el arma con vuestro cargador portado de forma oculta, o sustituir el cinturón normal por un cinturón táctico negro o marrón que os dé un poquito más de anchura, un poquito más de consistencia, ¿vale? Yo me lo he puesto con el cinturón normal para que también veáis que podéis vestir normal e ir armado de una forma natural. Aunque yo no defiendo mucho el multitasking en la defensa personal, es decir, prefiero centrarme en una técnica a la vez, sí que es cierto que en este tipo de empleo de armas y mezclado con el cuerpo a cuerpo vamos a tener que hacer varias cosas a la vez. Por un lado, vamos a tener que controlar el tren inferior, es decir, tanto practicar las entradas como las salidas de posición de la persona que tenemos delante con la persona que tenemos delante o con el adversario, como acciones distintas con cada mano en el tren superior. Y me explico. Imaginaos que nos sorprende un incidente cerca de un adversario. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que podríamos hacer, o tendremos, digamos, dos alternativas. Una va a ser ganar distancia, ¿vale? Y para eso vamos a tener que tener un buen manejo y un buen resorteo del tren inferior. Y por otra parte, también podríamos entrar a la amenaza, ¿vale? Podríamos entrar al clinch, que es uno de los recursos que vamos a utilizar. Podríamos entrar al underhook o directamente, pues eso, al body clinch, y abrazar e intentar reducir tanto la amenaza como la agresión. Entonces, por un lado, decir esa diferenciación, ¿vale? Que vamos a tener que trabajar tanto el tren inferior y la movilidad del tren inferior, como el multitasking, digamos, con cada mano del tren superior. Lo primero, o como yo orientaría la preparación, lo primero sería en aprender a limpiar la zona, ya sea con la mano del arma o con la mano contraria. Eso es lo primero que vamos a tener que hacer siempre que queramos desenfundar, limpiar, ¿vale? Eso es imprescindible tanto cuando veamos funda exterior como cuando veamos funda interior. Vamos a tener que limpiar la zona para extraer ese arma, ¿vale? También tendremos que practicar el enfunde y la devolución a la funda. Y esa limpieza tenemos que practicarla tanto con la mano contraria para desenfundar, como con la misma mano que llevamos el arma. ¿Por qué os digo esto de hacerlo con la misma mano? Porque con la otra mano vamos a tener que estar esquivando, empujando, conteniendo, apartando, agarrando
o golpeando, ¿vale? Entonces sí que os recomendaría que practiquéis mucho ese desenfunde y esa limpieza a una mano, con una sola mano, y ese enfunde y ese desenfunde del arma en el portoculto, ¿vale? Sacarla, introducirla, sacarla, introducirla, para buscar siempre ese punto y que nos quede bien. Entonces, lo primero es, como os digo, que cuando nos enfrentemos a una amenaza a tan corta distancia, lo primero que vamos a hacer va a ser contener esa agresión que nos haga y o ganar distancia o entrar. Eso va a ser lo básico, ¿vale? Yo voy a tener dos opciones, que va a ser ganar distancia de la amenaza y desenfundar a la vez, o entrar a la amenaza y desenfundar a la vez, ¿vale? Sumamos tareas al multitasking que os comento. Entonces, vamos a ver varias cosas que podemos hacer. ¿Qué podríamos hacer con la checking hand cuando vemos que nos enfrentamos a una amenaza? Pues también depende del tipo de amenaza, pero por lo general podremos protegernos, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que nos lanzan un sucker punch, podríamos protegernos, podríamos bloquear, podríamos esquivar hacia afuera, esquivar hacia adentro, podríamos agarrar ese brazo de la amenaza o contener mientras entramos al body clinch, o podríamos, por ejemplo, esquivar y entrar al underhook, ¿vale? Para sujetar el hombro del individuo. Si no sabéis lo que es el underhook, podéis buscarlo en YouTube o en este canal, porque hay ejemplos de lo que es el underhook, ¿vale? Es básicamente rodear el hombro del adversario. Entonces, vamos a ver un poquito esas opciones, ¿vale? Imaginaos que nos lanzan un sucker punch, yo lo que haría sería bloquear, y si decido ganar distancia, yo bloquearía y al salir iría desenfundando. Otro aspecto fundamental que tenemos que tener en cuenta en el desenfunde es la trayectoria del arma. Si yo voy a emplear la fuerza letal porque la amenaza que nos están haciendo es letal, yo tengo que tener muy en cuenta que la trayectoria del arma es fundamental, sobre todo si estamos en un ambiente urbano o civil en el que hay más gente alrededor. Si yo voy a estar trabajando con la checking hand en este espacio, tengo que tener muy en cuenta esta trayectoria del arma. ¿Qué os recomiendo yo? Que vayáis con el dedo pulgar y lo llevéis a la parte baja del pectoral, y aquí controlaréis esa trayectoria del arma, ¿vale? Y siempre tengáis una inclinación hacia abajo, una pequeña inclinación hacia abajo, para que podáis, digamos, apuntar al objetivo, ¿vale? Y que vuestra mano la podéis tener alta y nunca os peguéis un tiro en esta mano. De todas formas, también otras opciones son, o hay gente que prefiere sacarla hacia afuera para evitar interrupciones de la corredera y para, digamos, dar un margen a su propio cuerpo para ese movimiento, ¿vale? Pero como os digo, siempre tiene que haber una ligera trayectoria hacia abajo y tener muy en cuenta esta trayectoria con nuestra propia mano, ¿vale? Es muy importante. Luego, otras opciones que hay serían tanto bloquear aquí mientras hacemos ese desenfunde y ese apunte desde aquí o desde aquí, y otra opción sería protegernos, digamos, lo más sensible, que sería el triángulo que siempre hablamos. El triángulo que siempre hablamos que tendríamos que proteger, ¿vale? De los órganos vitales con la mandíbula para evitar ese KO, ¿vale? Entonces podríamos también proteger esa zona sensible y desenfundar a la vez, manteniendo, como os digo, esa trayectoria descendente. Bien, como veis, ya tenemos un abanico importante de cosas a practicar y voy a seguir comentándoos cómo orientaría yo la preparación. Primero, lo haría como lo estoy haciendo ahora, individualmente, frente a un saco, frente a una silueta o lo que tengáis en casa, o un árbol, ¿vale? No hace falta que sea un saco, pero os permitirá golpearle de forma más realista si es un saco. Y después evolucionar a hacerlo ya con un compañero y con protecciones a ser posible del compañero, para que podáis golpear de una forma más realista, aunque no le deis el golpe con toda la contundencia, pero que podáis marcar esos movimientos que vamos a hacer. Por otro lado, pues eso, esa sería un poquito la forma de trabajarlo. Primero individualmente, trabajar todos los movimientos, trabajar los desplazamientos, trabajar el desenfunde, el enfunde, trabajar los golpes con el arma corta, trabajar la contención, el esquive, el agarre, el golpeo, y por último, trabajar con un compañero todos estos conceptos y integrándolos ya con los agarres, con el underhook, con el empujón, el golpeo y con las reducciones, ¿vale? Una vez hemos conseguido desenfundar, hacer fuego, reducir, engrietar, todas esas cosas sería la escalera que yo iría haciendo para prepararnos en este sentido. A nivel individual, luego podríamos hacerlo también por equipos, ¿vale? O con nuestro binomio. Entonces, bueno, como veis, es un abanico muy amplio de posibilidades a entrenar y os quería dejar también este vídeo para que las tengáis todas.
Os voy a poner varios ejemplos y algunos de ellos no serían para utilizar la fuerza letal, ¿vale? Pero poneros en una situación en la que vuestra vida corre peligro y vais a emplear el arma. Simplemente os voy a dar opciones a manejar, ¿vale? Entonces, a lo mejor si nos lanzan un Sucker Punch no es lo más apropiado abatir a ese individuo, pero a lo mejor si en una mano lleva un arma y en la otra nos lanza un Sucker Punch, pues a lo mejor sí que lo emplearíamos, ¿vale? Entonces, bueno, pues son simplemente ejemplos y podéis aplicarlos en todo el abanico de circunstancias que se os ocurran. Entonces, en primer lugar, por ejemplo, si nos lanzaran un Sucker Punch, yo podría, por ejemplo, protegerme, ganar distancia y desenfundar, ¿vale? Y aquí ya podría batir la amenaza. Si nos lanzaran, por ejemplo, un ataque de pistón con un arma blanca, yo podría también bloquear y a la vez desenfundar para batir esa amenaza. Si nos lanzaran, por ejemplo, otro ataque de pistón, nosotros podríamos también agarrar ese arma, agarrar ese brazo que nos está atacando y a la vez desenfundar y buscar batir esa amenaza y volver ya a una posición de tiro táctico, ¿vale? O ya entrar en esa posición isoscélica de tiro. Primero, empezar con, digamos, un tiro defensivo y transicionar a un tiro más táctico. Imaginaos que nos lanzan esa puñalada de pistón, entonces podríamos agarrar esa mano, desenfundar, empezar con un tiro defensivo y transicionar a un tiro más táctico. También si nos lanzaran, por ejemplo, una cuchillada con un ataque psycho, ¿vale? También podríamos esquivar con las dos manos y ya desenfundar y dedicarnos a batir esa amenaza. Si alguien viniera contra nosotros con malas intenciones en un ambiente muy hostil, podríamos contener esa amenaza, ¿vale? Y a la vez desenfundar, batir y alejarnos. Estos serían, digamos, los ejemplos que yo pondría para ganar distancia, ¿vale? ¿Qué podríamos hacer también? Pues acercarnos y entrarle a la amenaza para controlar esa agresión. Entonces podríamos, por ejemplo, si nos lanzan un ataque psycho, aparte de entrar, podríamos agarrar ese brazo que nos ha atacado y a la vez que lo mantenemos, utilizar el arma o después de reducirlo, utilizar el arma. Ahí es donde empezaríamos ya a meter técnicas de cuerpo a cuerpo con este empleo del arma. Entonces podríamos, por ejemplo, si nos lanzara algo, hacer una parada doble, entrar al overhook, entrar al underhook, controlar, reducir y abajo ya batir si es que fuera una amenaza letal. También podríamos, por ejemplo, contener esa amenaza y pasar a ganar la espalda y una vez hemos pasado podríamos transicionar a desenfundar y batir aquí. Voy a probarlo por el otro lado. Podemos, por ejemplo, evitar una amenaza, pasar a controlar y una vez estamos en el body clinch, pasar a utilizar el arma. Un Sucker Punch, lo que nos lanzan y en la otra mano tuviera un arma, yo lo que haría sería, en primer lugar, protegerme, pasar a lo mejor al body clinch, a controlar ese brazo por el otro lado y una vez lo tenemos controlado ya podríamos desenfundar y emplear el arma con cierta seguridad, teniendo en cuenta siempre esa trayectoria de esta mano y del arma. En esa misma situación también podríamos bloquear y pasar al overhook o al underhook, ¿vale? Luxar y una vez está en el suelo, pues ya pasar a emplear el arma o incluso pasar a controlar ese brazo si es el de la amenaza y una vez lo tenemos controlado ya desenfundar y utilizar el arma con más seguridad. Por otro lado, también para entrar podríamos, por ejemplo, contener la amenaza, bajar el brazo contrario, contener la amenaza, bajar brazo y ganar espalda. Y una vez lo tenemos en el body clinch, ya podríamos desenfundar y batir. También lo mismo por el otro lado. Si yo me ataca por un lado, consigo pasar a la espalda y hacer el body clinch, aquí podría desenfundar y batir con seguridad de esta mano. Por último, también podríamos, si estamos en posición y él nos agrediera, por ejemplo, podríamos hacer o trabajar con un bloqueo de una entrada, pasar a un undrag, por ejemplo, y una vez tenemos el body clinch, volver a desenfundar y trabajar aquí. Como veis, las posibilidades son inmensas, el abanico de posibilidades de entrenamiento es grande y deberíamos hacerlo tanto individual como con un binomio y empezar sin resistencia y evolucionar a trabajarlo con resistencia. También, por último, quería hacer un repaso de los golpes que podríamos hacer para ganar tiempo o generar una ventana de oportunidad para el despliegue, ya sea del arma corta o de otro tipo de arma, digamos, en tan corta distancia,
¿vale? Entonces, básicamente yo estaría en una guardia táctica, ¿vale? Yo siempre tendría mis manos arriba, ya sea agarrándome el jersey o el chaleco, ya sea con las manos por delante, y lo que haría sería generar una ventana de oportunidad para que me dé tiempo a desplegar ese arma, ese bastón, esa navaja de servicio, ¿vale? O lo que yo considere necesario. Podría hacer, por ejemplo, un golpe, un palmetazo a la cara con la check in hand para generar esa ventana de oportunidades y desenfundar. Podría dar un golpe a la tráquea, ¿vale? Un golpe fuerte a la tráquea. Como siempre digo, los golpes a la tráquea son muy sensibles porque podrían generar un neumotórax si esa tráquea se desplazara, podría cerrarle la tráquea y que se produjera un momento por lo menos de asfixia. Entonces esos golpes a la tráquea habría que tener mucho cuidado. Podría también entrar con un codo, podría entrar con otro codo, ¿vale? Y generar esa ventana. Podría entrar directamente al body clinch, metiendo siempre la cabeza, que es la parte más dura, y golpear. Podría incluso dar un jab, ¿vale? Para apartarlo, o podría también trabajar con patadas oblicuas, como hemos visto en alguna ocasión, ¿vale? Front kick o patadas oblicuas, ¿vale? Para generar esa ventana y ya desenfundar.